muy placentero tener esta sesión del Seminario Permanente de Estudios del Trabajo en su 10º aniversario, en el cual pues la verdad es que nos honra un grupo muy amplio y notable de compañeros que se encargan del estudio del trabajo en diferentes regiones del país. Es muy grato pues. Este seminario durante 10 años ha tenido diferentes ponentes, conferencistas, que vienen a hablar sobre sus investigaciones, cómo las hacen, cuáles son sus marcos analíticos, qué resultados han obtenido, y pues estos 10 años han sido muy fructíferos. Entonces, no quiero pasar la oportunidad de nombrar a los colegas que están por acá: la doctora Lupita del Tecnológico Nacional, purísima, Marco Carrillo de la UAC, Adrián también de la UAC, Adrián Gutiérrez, la doctora Valerdi, que es coordinadora también del seminario y quien se va a hacer cargo durante todo el 2026 del Seminario Permanente de Estudios del Trabajo. Muchísimas gracias, doctora. Javier, también estudiante de aquí del doctorado, ¿sí? Jesús Rubio, José Guadalupe, bueno, Jesús Rubio que viene del COLEF, Monterrey, José Guadalupe que viene de Sonora, Belman que también viene de la UAC, ¿sí? Armida que viene de la UAS, y bueno, también Alex Guzmán, que es también estudiante del doctorado, y todas y todos ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. No los menciono porque no los conozco, discúlpenme, pero les agradezco mucho que estén por acá. Sí, muchas gracias. El Seminario Permanente de Estudios del Trabajo también ha tenido en esta década invariablemente al presidente o presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo. Y en esta ocasión, pues no es la excepción. Vamos a escuchar al doctor Moisés Hussein Chávez. Es profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, con la sede o campus en Ensenada. El doctor Chávez tiene una licenciatura en Sociología y un doctorado también con nosotros en Estudios del Trabajo. Es experto pues también de Estudios del Trabajo, creo que se está cortando, espero que también en línea sí nos escuchemos bien. Él nos va a hablar sobre un análisis del turismo del vino en Querétaro y Baja California. Y bueno, pues le damos la voz al doctor. Nada más decirle que la dinámica del seminario es que exponen durante 1 hora y media y después tenemos media hora de sesión de preguntas-respuestas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Yo le haré saber 5 minutos antes. ¿Sí? Muchas gracias, muy amable. Muy bien, muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia, tanto presencial como virtualmente. No sé si nos dé tiempo de tanto aburrimiento por 1 hora y media, pero voy a tratar de hacerlo lo propio para que no se aburran tanto. Sobre todo, bueno, el asunto, cuando me hicieron la invitación, fue hace 1 año aproximadamente. Este seminario tiene esa cualidad que se prepara como de mucho tiempo de antelación. Y en ese tiempo de antelación que recibí la invitación, cometí el error de no responder correos, y al no responder correos, como que vieron qué últimas publicaciones se habían desarrollado, tomaron una de ellas y dijeron: pues habla de esto porque en Guanajuato quieren hacer algo similar, y pues viene a bien como para la discusión que se está generando en ese sentido, ¿no? Y en ese tiempo sí había salido una publicación en una revista de Chapingo, y de un proceso justo de que se planteaba un análisis de cómo se van construyendo el turismo, ¿no? Estos actores que van y que consumen ciertos elementos en Querétaro y en Baja California. Básicamente, nosotros estudiamos de la parte de Baja California. En Querétaro teníamos otro equipo que estaba liderado por gente de Querétaro, y empezamos a hacer a partir de un mismo instrumento pues estas relaciones, ¿no? Cómo se comportaba en un lugar, cómo se comportaba el otro, cuáles eran como las mejoras que se podían generar hacia un lado, hacia otro, los perfiles, etcétera. Y pensando un poco con respecto, cuando ya vimos que iba a estar presente en la Bienal, pues intentamos meter otros 2 productos que han generado del mismo, por así decirlo, del mismo espacio, Valle de Guadalupe particularmente. Uno de ellos es un producto, es un artículo que salió en Sonora, de la Universidad de Sonora, en una revista de allá, donde planteábamos la empleabilidad en este tipo de sectores y a qué condiciones de trabajo se estaban enfrentando esos trabajadores. Y por último,
una tesis que está en evaluación, un par de productos que hicimos con una tutorada en desarrollo sustentable. Entonces es lo que les vengo a plantear, un poco cómo se van desarrollando estos tres últimos productos, que uno todavía está a defenderse en 2 semanas en Tuxtla Gutiérrez, pero todos los demás pues, ya han sido publicados, y un poco ahí pongo por las referencias. El panorama general del vino, bueno, nosotros estuvimos presentes en la conferencia, en la primera conferencia del día de hoy, y nos da una visión muy importante, muy interesante de lo que implica el desarrollo en México, junto con una palabra muy manoseada para este gobierno que se llama bienestar. No sé por qué la han manoseado de tal manera, pero bueno, ellos plantean que también hay corredores industriales, ¿no?, vinculados a estas políticas de la 4T. Sin embargo, como que en ese sentido se asume que todas las personas y que todos los perfiles de jóvenes o de las juventudes se van a perfilar automáticamente a esos espacios, y justo lo que vengo a plantear es cómo otras industrias están también pujante, están aumentando, y pues, a qué nos vamos a enfrentar con estos pequeños clústeres, si se le podría llamar así, en ciertas regiones de la industria del vino. Pues bueno, en México es el lugar de nacimiento del vino en América del Norte, aunque ya no figura como en América del Norte como una que en extensión de producción o en capacidad de producción uno implica la extensión de tierras, hectáreas, no figura todavía, pero tampoco en el nivel o en la cantidad de productos que tiene, no figura, pero está en crecimiento, está en constante crecimiento. A nivel mundial el consumo per cápita es de 53 litros en Francia, hay que ir próximamente a esos lugares, ¿no? 7.5 en los Estados Unidos, y para el caso de México hay 1.96 litros en México per cápita. Eso está interesante porque nosotros teníamos una casi nula, que es bajo, pero en un aumento el consumo de vino en muchas regiones, ¿no? La producción mundial se concentra en países como Francia, España, Italia, y en el caso de Sudamérica, Chile y Argentina son los que mayor presencia en producción tienen. México enfrenta justo el impulso que no ha tenido México, va es por ese factor, ¿no? Lo colocan en una desventaja por el costo muy alto en IVA y en otros impuestos, que lo pone en contradicho para competir con vinos que tienen incluso hasta presupuestos gubernamentales de otros países. En el caso del vino en México, esto es un impedimento. Sin embargo, el consumo en el país es muy superior a lo que se produce en el propio México. Es decir, hay una posibilidad de que comience un poco esta tendencia, que la gente empiece a consumir más vino, y por tanto también hay la posibilidad de asumir que el vino se puede producir en mayor cantidad aquí en México. La vid se cultiva en 14 estados, Baja California produce básicamente el 70% de todo lo que se conoce en el vino nacional. Básicamente, cuando yo llegué a Baja California, tuvimos la posibilidad de entrevistarnos al dueño de L.A. Cheto, que es la marca por excelencia que ustedes pueden encontrar en muchos de los espacios, centros comerciales o centros de autoservicio, donde cuando nosotros planteábamos la idea de, oye, le hacían la pregunta, ¿qué opina usted del vino o de la industria del vino en México? Y él decía, yo soy la industria del vino en México, no hay otro, no hay los que se ponen alrededor de nosotros, pero bueno, todo eso se produce en gran cantidad en Baja California. Sin embargo, por ejemplo, L.A. Cheto tiene presencia en otros espacios a nivel a lo largo de México, de la extensión territorial de México. Bueno, a partir de la Organización Internacional del Vino, se plantea cómo son la producción, por ejemplo, para el año pasado del vino en los principales países. Si se fijan, no aparece México en estos referentes, ¿no? No aparece México, y pues bueno, Italia, la producción de más de 4.000, más de 3.500, etcétera,
Y por otra parte, esta producción por área. Un saludo a todos mis haters. Ay, no sé ustedes. Ah, sí, están los del mezcal, los del tequila, que andan haciendo hablando de vino acá. Del 2015 al 2024, por ejemplo, se ve que en muchos de los países ha habido una menor cantidad de área producida y sobresale, por ejemplo, Italia, ¿no? que sí incrementa un poco, pero repito, bueno, la India también, por ejemplo, hace un aumento en la capacidad de hectáreas producidas o que se enfocan a la industria de la vid. Y el caso de México también ha incrementado considerablemente, sobre todo porque estados se están incorporando a justo a esta dinámica, ¿no? Y gratamente encuentro ahora que Guanajuato, si bien es una iniciativa de pocos empresarios, ¿no? que se dedican al sector, pues ya están articulando como sinergias como diferentes cadenas que se puedan enfocar a esto llamado industria del vino. América Latina, Argentina pues destaca, pero también Chile, Uruguay, Brasil y México pues, forman parte de estas cuencas de producción de vino, ¿no? Cuando hablo de la producción vinícola en México, por ejemplo, hablo de 12,000 marcas de vinos mexicanos. Eso ya implica un posicionamiento muy fuerte de la industria, al menos en ciertas regiones, ¿no? En otras puede ser muy pues, cuestionables, ¿no? Por ejemplo, hace un momento nos comentaba el compañero de Sonora, José Guadalupe, que hay empresas de más de 100 años, pero están completamente aisladas de unas de otras y no hay estos elementos de vinculación, ¿no? Lo cual hace que pues el crecimiento, ¿no? Y que la expansión a una industria pues se vea desmejorado. Entonces, básicamente hay 12 variedades para uva de vino, hay un cambio, les tenía una pregunta al inicio de quién consumía vino, porque es una parte importante pues para saber, porque justo cuando hablamos del turismo es que muchos consumimos vino y otros conocen de variedades, conocen de tipos, conocen de blendes, conocen de, se especializa tanto hasta de qué temporada ese blend fue susceptible a una seca mayor y que entonces no tiene los niveles de calidades que merecen. Entonces todos esos elementos pues se plantean aquí, ¿no? 18 variedades de uvas vinculadas a la producción del vino en México y cuenta con 30,000 hectáreas cultivadas. Si nos vamos a la tabla anterior, por ejemplo, pues acá tenemos 930, ¿no? Y la que menos, la Grecia, tiene 93 hectáreas de vino. México sigue estando muy por debajo de esta producción, sin embargo, ha ido muy en aumento, ¿no? Ha estado como a la alza, ¿no? También genera alrededor de 500,000 empleos directos a lo largo y ancho de la República. Y bueno, por los retos, la competitividad de vinos importados, la presión urbana en zonas vitivinícolas y la necesidad de fortalecer una cultura del vino. Voy a revisarlo. Tan solo, por ejemplo, en Ensenada se encuentran cerca de 350, pero sí puedo remitirlos. Estos datos los saqué de la Sectur y de la Comisión del Vino, pero es interesante la observación. Baja California, la principal región vitivinícola. Perdón, bueno, eso lo voy a tocar cuando vaya a la parte de Baja California, porque por ejemplo tenemos estudios que se hacen donde el 60% solamente son marcas registradas que pueden pagar, que son los que están regulados y que pueden pagar impuestos. Hay muchísimas otras marcas, espacios vinícolas que tienen sus marcas pero no formalizadas.
¿no? Eso también es importante mencionarlo. A lo mejor no llegan a las 12,000, pero sí tienen un nivel importante. Produce el 70% del vino nacional, básicamente toda se concentra, las vinícolas se concentran en el Valle de Guadalupe. Quien conoce Baja California o que ha oído hablar de ese estado, pues tenemos el municipio, o teníamos hasta el año pasado, el municipio más grande de la República Mexicana, que es Ensenada, ¿no? Básicamente estaba desde terminando Rosarito hasta los límites del estado Baja California Sur. Era el municipio más grande de toda la República Mexicana. Ahora ya se dividió en la extensión territorial, se le terminó algún espacio a San Felipe, se lo queda en Ensenada y otro se fue a San Quintín. El Valle de San Quintín, ustedes también lo pueden ubicar por ser básicamente un espacio de producción agrícola, básicamente para California, y básicamente son producción para exportación, por las características de suelo y todo rollo. Entonces, cuando nosotros vamos a encontrar la mayor parte de los viñedos en Valle de Guadalupe, ahí encontramos solamente viñedos para tener una experiencia vinícola. Sin embargo, hay muchos otros valles en todo Baja California donde se enfoca básicamente a la producción de la vid, ¿no? No va a haber experiencias vitivinícolas, solamente pura producción. La presión urbana, conflictos por el agua, a partir de la conferencia anterior, un poco conectando esta discusión que se tenía, pues el tema del agua sigue siendo un tema pues bastante importante, y los conflictos por el agua en ese sentido pues pues continúan. Los datos que tenemos en cuestión del uso de la tierra o de la tierra, para el caso de Baja California, es que el agua se encuentra, a pesar de que tenga una salinización importante por estar pegado al mar, ¿no? Toda esta región tiene mucha productividad, mucha producción, sin acceso muchas veces a riego, ¿no? Sin acceso a riego. Entonces tenemos 4 temporales todo el año se puede estar produciendo, ¿no? Diferentes tipos de productos en todos estos valles, ¿no? Sobre todo el Valle de Mañadero, el Valle de San Felipe, San Quintín. Pues bueno, tenemos esos elementos. Sin embargo, pues hay una necesidad también, hay pugnas muy interesantes de regularización territorial, por ejemplo, para el caso de Baja California, porque se plantea que es un uso exclusivo agrícola, ¿no? Pero, y registrados, solamente hay un par de hoteles en Valle de Guadalupe. Informales, cada vinícola tiene un hotel. A manera de glamping, a manera de hotel formal, digo formal no regulado, pero tiene lugares para hospedarse. Entonces, es un cambio, ¿no? Y hay un importante problema de regularización territorial, sobre todo en esas fases, ¿no? Para el caso de Querétaro, principal productor de vino espumoso, vinculan a la ruta del arte, el queso y el vino con casas como Freixenet, de Cote y La Redonda. Altitud, esto es importante, la altitud, porque es lo que da la caracterización de la uva para hacerlo espumoso. Entonces, el caso de los vinos espumosos, eso es un elemento importante para el lado de Querétaro, ¿no? Estos son los elementos, los puntos donde nosotros podemos encontrar vino actualmente, o algunas empresas vinícolas, básicamente a lo largo y ancho de la República Mexicana. Sin embargo, planteo, alguna vez cuando viví en Chiapas, yo tenía el sueño de hacer una vinícola, pero por la humedad que hay en toda esta zona, pues es imposible producir vino. O sea, realmente la uva crece automáticamente y es la uva que nosotros nos comemos, que es muy acuosa, que podemos encontrar y con la que podemos disfrutar el fin de año con las 12 deseos y todos ahí, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de uva, no se puede consumir o construir vino con ese tipo de uva, por eso plantea más la idea de espacios semiáridos o áridos vinculados a los valles, ¿no? Y tenemos desde desde Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, bueno, tenemos acá otros elementos como Puebla, ¿no? Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, y esta zona
la pongo un poco a discusión porque se están construyendo lo que le están llamando un clúster de la industria, donde se está vinculando Aguascalientes, Zacatecas y Durango. Esa zona se está concibiendo como una articulación interesante de estos elementos, ¿no? Y hay espacios, ¿no?, para hacerlo. Y esos son los 14 estados de la República Mexicana donde nosotros encontramos producción en mayor o menor medida, ¿no? Si asumimos que Baja California es el 70% de la producción, pero estas articulaciones, esa región, por ejemplo, Zacatecas, Aguascalientes está creciendo, Guanajuato, cuando quería dar ejemplos de Guanajuato, veía, por ejemplo, me metí a investigar la ruta del vino en Guanajuato, es bastante interesante, si bien, repito, es ahorita un ejercicio de esfuerzo de un par de empresarios, se están articulando de manera interesante con otros ejes de la industria, restaurantes, ciudades creativas, alimentos, etcétera, ¿no? Bueno, desde el siglo XXI a inicios, los productores mexicanos incrementaron la cantidad y la calidad del vino atrayendo inversión extranjera. Ese dato es muy importante, pero no solamente de inversión extranjera, y eso pues es interesante, porque puse esta fotografía porque hubo mucha inversión también, por ejemplo, desde ciencia y tecnología. Nuestros impuestos se fueron a hacer, por ejemplo, la Universidad del Vino o el Museo del Vino en Baja California, donde empezaron a estimular política pública vinculada desde el CONACYT, ahora CECITI, el Secretaría de Economía, y pues, lamentablemente hay que reconocer que todos estos centros quedaron en manos de universidades privadas, ¿no? Y es ahí lo que también pues está interesante. Bueno, sí hubo inversión extranjera, hay mucha implementación, por ejemplo, de vinícolas rusas, de vinícolas italianas que vienen a ejercer o vienen a promover sus productos y a hacer vinos con productos locales. Sin embargo, pues también teníamos iniciativa privada que se ve desmejorada porque pues se ve solamente con una versión economicista. Esta participación internacional impulsó la creación de empleos y fomentó la consolidación, al menos en regiones como la de Baja California y Querétaro, para el turismo del vino, para lo que podemos nosotros denominar en un determinado momento la industria del vino. Y estos son un poco los productos de donde surgen, los tres productos de donde surgen estas disertaciones. El primero de ellos es pues, la caracterización del turismo, ¿no? Es un ejercicio que hicimos el año pasado, donde pues planteábamos básicamente caracterizar el turismo, qué tipo de personas son las que asisten, qué tipo de conocimientos tienen, cuál es la evaluación que tienen de estos productos. Fueron a cerca de 40 preguntas de opción múltiple, fue un enfoque cuantitativo a nivel exploratorio y se hicieron esos levantamientos durante todo el año en diferentes épocas del año, teniendo muchísimo más captación de encuestas, que fueron 150 en una y como 100, poco menos de 100 en otra, en Querétaro, donde pues en la vendimia era donde encontrábamos, porque justo ya no solamente iban a consumir el producto, sino a participar en la experiencia de la vendimia. Sí se entiende lo que es la vendimia, ¿no? Son los meses de junio, julio, agosto, donde se cosecha la uva y se hace pues, todo ese rito de pisar la uva, de hacer todos estos procesos, ¿no? Bueno, se hicieron 35 preguntas, perfil del encuestado y experiencia del turismo del vino estos datos que no teníamos muy como datos certeros de cuánto consumo del vino teníamos en México y pues bueno, eso fue lo que empezamos a caracterizar. Y aquí esos son los resultados un poco que nosotros fuimos descubriendo. Pues en cuanto intentamos de que fuera la misma cantidad de participación entre hombres y mujeres en ambos sectores. La edad obviamente no encontramos, la explicación vendría siendo por los costos que el producto genera, no vendríamos encontrando gente joven, ¿no? Hay poca participación de gente joven, hay más participación de gente madura y en etapa de
pues que teníamos en un determinado momento posibilidad de participar y de establecer un poco el pagar este tipo de productos y servicios. Estaban entre 25 y 30 años. En cuanto a el origen, la nacionalidad, pues en Querétaro nos encontramos pues que todo alrededor de Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, todas las zonas conurbadas eran los que más participan, y el mercado para Baja California sí era mayoritariamente americano. Entonces encontramos muchísima visita de turismo americano, y justo es algo que en alguno de los momentos pues, he sido pues criticado cuando voy a hablar de la industria del vino, porque yo lo veo como una Starbucks, es el Starbucks del vino. Se plantea la idea de lo que todo el turismo de Baja California está implicado para lo que el turismo americano necesita, ¿no? Las calles, la protección, la señalética, los elementos del idioma, ¿no? Los meseros, etcétera, pues responden básicamente a ese mercado. Y sobre todo porque se conecta con otros clúster, por así decirlo, en San Diego, que pues tenemos de todo California, también hay producción importante del vino por las características del espacio, etcétera. Los lugares de residencia, particularmente, pues venían de esos elementos vinculados a los sectores, aunque sí nos encontrábamos, por ejemplo, muchas personas que iban, por ejemplo, desde Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, en camiones, un tipo tours que ya venden y que te llevan a vivir un poco la experiencia. Para el nivel de conocimiento que nosotros nos encontrábamos, el 13% calificó su conocimiento con una escala de 5, es decir, que había un conocimiento muy importante del vino, que conocían de procesos, que conocían de uvas y que prácticamente llegaban a plantear ya sabían qué botella, ya sabían qué uva, ya sabían de qué año, etcétera. El 12 calificó que no sabía absolutamente nada, y el restante pues se fue considerando que algunas cosas sí se sabían o no se sabían. La disposición para pagar la consideramos en ese momento como positiva. Estábamos entre el promedio de entre 200 y 400 pesos por persona, y se planteaba con un 20% que iban desde los 400 a los 600 pesos por persona, planteando que una botella de vino son 4 copas, estamos hablando de que pues, una persona, y el promedio general en estos espacios era de 300, 250 pesos por botella. Era como muy recurrente encontrar que había muy buena aceptación. Es importante también hablar de las actividades complementarias, y eso es lo que da el boom a estos dos espacios, tanto a Querétaro como Baja California, que no tienen otros elementos, que es que muchas otras industrias se meten muchos otros productos y servicios se meten a la industria vitivinícola. Por ejemplo, planteaba la idea de la ruta del queso en Querétaro, ¿no? Pero también otros productos vinculados al vino, por ejemplo, que entre vinícola y vinícola se planteaba la nieve de vino, la nieve de Malbec, la nieve de otra uva, o productos, por ejemplo, en Baja California como el aceite de oliva, ¿no? Los quesos, etcétera, ¿no? Entonces, las actividades complementarias que tienen que ver como las vendimias, los productos o los servicios que en un determinado momento quedarían como las catas, las visitas guiadas para conocer los procesos industriales, etcétera. Y la afluencia turística se registró mayoritariamente, repito, entre los meses de junio y septiembre, que es cuando se da la vendimia. Hay otro elemento cerca de noviembre que ellos articulan como el envasado, que también es otra fiesta, donde hacen paellas, hacen concursos de paellas, se mezcla con los altares, y que la práctica ahí es embotellar. Quien participa en la embotellada de los procesos y a la vez está consumiendo vino, ¿no? La convivencia, etcétera. Entonces, estos son las fechas donde nosotros encontramos,
y los resultados que fuimos encontrando ahí, ¿no? Entre los sitios más destacados, que más destacaron era La Redonda, Freycinet, y Monte Chanic y Santo Tomás en Baja California. Y ahí pues se plantean pues, muchos otros que también fueron encontrados en los levantamientos. Este levantamiento, repito, fue cerca de 200, menos de 300 encuestas, pero pues que planteábamos una caracterización. Referencia de alto potencial para sabor, calidad y precio. Se plantea que los que fueron y que conocieron y que conocían del vino, se planteaba un elemento de buen precio, calidad, el taste, la popularidad, y también algo que se vinculaba mucho con la tradición y con la historia, ¿no? Entonces ahí pues planteaban una muy buena evaluación, ¿no? ¿Cómo se dan a conocer estas vinícolas? Por ejemplo, para el caso de Querétaro, era muy importante la parte de las redes sociales, que todo el mundo se iba vinculando con eso, seguido por recomendaciones personales. Para el caso de Baja California, hay vinícolas al cual el mercado mexicano no puede acceder. O sea, no tienen publicidad abierta, no tienen publicidad explícita en radio, promociones, etcétera. Se entran por otros canales vinculados a mercados americanos, ¿no? Entonces hay un sector muy específico que entra directamente, ya ni siquiera hablamos del precio, sino la exclusividad que tienen estos lugares, pues son muchos. Sin embargo, también las redes sociales y estos enganchadores que están en San Diego, que los llevan a ciertas casas, o los enganchadores que tienen paneles, camionetas, que ya te llevan a diferentes elementos, también son parte importante de los que participan y son a los que los llevan, ¿no? Como reflexión de este documento, llegábamos a que se observa un aumento en la percepción positiva del vino mexicano, y que se asocia con la calidad. Realmente esto se da por la cantidad de premios que han obtenido ciertas vinícolas, ciertos vinos a nivel internacional. Ya figura vinculado también a los premios que se le generan por considerarse, por ejemplo, ciudad creativa, ¿no? Estos maridajes que se pueden hacer un chef, las estrellas Michelin, no sé si han escuchado ustedes hablar de estas estrellas que Baja California, por ejemplo, se ha posicionado como un referente, obviamente no como Ciudad de México o como ciudades grandes, pero para hacer Ensenada una población muy pequeña y Valle de Guadalupe muy micro pequeña, tener tantas estrellas Michelin, pues es una valoración cualitativa de estos elementos, ¿no? Y ahí han tenido como reconocimientos internacionales, repito, en tanto el vino, pero con la industria en general, ¿no? México es el mercado de vino que registra un crecimiento sostenido y pues ha generado reconocimiento en el ámbito internacional, ¿no? Y hay también esta posibilidad de la diversificación y crecimiento de la industria del vino. Actualmente, por ejemplo, existen las boutiques, ya no solamente del vino, sino productos derivados de la uva o de la vid, shampoos, jabón, esencias, aceites, etcétera, que acompañan a la industria. Los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango, ahí hablábamos, así como nuestro conferencista anterior hablaba de las potencialidades, de las ventajas que podría tener le llamaba vías del bienestar, ¿no? Acá también encontramos vías donde potencialmente por la cantidad y calidad de terreno, extensión territorial que tienen y las características son, pues que se pueden aprovechar, ¿no? Para jugar el papel clave para estimular un poco estos elementos, ¿no? Este otro producto que nosotros tenemos en torno también al vino, lo trabajamos, la caracterización del empleo en el sector vitivinícola del Valle de Guadalupe, donde empezamos a reflexionar a partir de ciertos indicadores de la base de datos, por ejemplo, del Centro de Conciliación Laboral de Baja California. Eso es, bueno, no sé si tengan mucho contacto con ellos. Ellos, al ser una organización que está tratando de
contraponer las políticas, o más bien adelantarse a las demandas por los mecanismos de respuesta rápida, tienen un montón de datos. O sea, yo recomiendo, de verdad, ampliamente que participen en esas instancias, porque tienen datos que no trabajan, ellos solamente dan veredictos y apoyan a la conciliación, pero tienen un registro de lo que es conciliable, de lo que no es conciliable, de lo que fue demandable, y todo eso no se trabajan en datos con ellos. Entonces lo que nosotros hicimos fue pues sacar de este sector vinculado a la industria del vino, cuáles son las empresas, cuáles eran las demandas recurrentes, cuáles eran los salarios, y de ahí sacamos pues mucha de esta información. Ay, ahí me fue otro error, disculpen. Esto para el año 2023 y 2024, aquí solamente nos metimos también a Valle de Guadalupe, hicimos una etnografía digital a partir de una técnica que se llama bitácora digital, no sé cuál versión era, mandé un error ahí, y utilizamos la base de Guadalupe de Baja California, perdón. Condiciones de trabajo y características. Bueno, ¿qué nos encontramos? Posiblemente no sea muy diferente a lo que encontramos en otros espacios de trabajo, sobre todo vinculado al sector rural, pero pues es un modelo productivo flexible para el caso de Baja California. Este segundo ya me voy a enfocar única y exclusivamente a Baja California, y nosotros podemos encontrar una identificación que es característico como un distrito industrial vitivinícola, porque en un poco espacio encontramos una gran cantidad de vinícolas que están juntas unas con otras, y nosotros encontramos pues gran variedad de precios, tamaños, colores, y cada empresa pues tiene sus productos, ¿no? Se promueve la movilidad laboral entre las distintas tareas mediante el autoempleo, la subcontratación, empleos temporales, y existe una interdependencia entre pymes especializadas que participan en diferentes fases de la producción del vino. Para el caso de Baja California, los sueldos no son muy altos, sin embargo, todos los trabajadores tienen vinculado, pueden participar en la mañana en una empresa, en la tarde en otra, y participar por ejemplo, en los hoteles en otra, ¿no? Y se compensa un poco pues, con la dolarización que podemos encontrar en la industria, ¿no? Pero eso es un poco las condiciones que nosotros hemos estado encontrando. La cercanía entre ellas, cosa que no tienen otros espacios, por ejemplo, Sonora, por ejemplo, Coahuila, no hay esta cercanía entre las empresas. Eso facilita una mayor coordinación entre empleadores y trabajadores y permite ajustar rápidamente procesos productivos. Es muy fácil cuando sucede incluso un asunto de delincuencia que empiecen rápidamente a blindar Valle de Guadalupe para no espantar al turismo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y se generan redes locales de colaboración típicas de los como un distrito industrial vitivinícola, no solamente de manera institucional como el Museo del Vino o como la universidad o como los centros de investigación vinculados al vino, sino asociaciones civiles plantean también redes locales de cooperación que, repito, esta imagen de el compartir para que se cree un gran distrito industrial vinculado a lo vitivinícola se da en estos espacios, ¿no? Se está promoviendo pues, en esos espacios. Sin embargo, a pesar de la coordinación, pues las condiciones laborales son precarias, con poca estabilidad y baja seguridad social. Sin embargo, ha habido un aumento importante del 20% en la inscripción a la seguridad social. Es decir, no están bien, pero aumentó la seguridad. Bajo el esquema, podemos discutir si pertenecer al seguro social es bueno o malo, pero al menos hay un incremento importante de personas o trabajadores vinculados al sector que están participando ya ahora como aseguradores del IMSS, ¿no? Los trabajadores temporales y jornaleros agrícolas también son vulnerables a la cadena productiva, y eso se da ya no en Valle de Guadalupe únicamente, sino en Valle de Las Palmas, San Quintín, Valle de Mañadero, estos grandes campamentos donde pues, tenemos
también trabajadores que están considerados en el seguro social, pero que también sabemos que son temporales, llegan en una temporada y se van. Si ustedes conocen un poco las migraciones, aquí, bueno, el camarada José Guadalupe pues es experto en migraciones laborales, se han detectado migraciones interesantes entre Sonora, Sinaloa, Baja Sur, Baja Norte, Sinaloa, Baja Sur, Baja Norte, ¿no? Son interesantes estos encadenamientos, y la precariedad se acentúa en las épocas de cosecha, durante la demanda laboral aumenta, pero sin mejorar los derechos laborales. Básicamente, las mejoras están vinculadas a las propinas dolarizadas, ¿no? Eso es, y que claro, hay una cultura de la propina americanizada, donde no se va al 10%, sino se incrementa un poco más, ¿no? Los salarios que nos hemos estado encontrando a partir de estas bitácoras digitales que nosotros encontrábamos, a partir de anuncios de periódicos, anuncios de internet, bolsa de trabajo, todas estas cosas son trabajos formales y técnicos entre 7 y 16 mil pesos mensuales, de acuerdo al cargo y tipo de la empresa. Los trabajadores, trabajo agrícola especializado, se plantea especializado porque el tratamiento de la vid es importante, para no dañar a la planta, se tiene que cortar en cierto ángulo, depositar en el canasto, o sea, tiene ciertos cuidados, y se plantea que reciben salarios pues muy bajos, de prácticamente 400 pesos al mes, ¿no? Oscilan que obviamente trabajan más a destajo, que tienen ese salario y compensan por la cantidad de cajas que pueden ellos incrementar, ¿no? Muchos trabajan a destajo en ese sentido. Los enólogos, que son estas figuras que van llevando el proceso del vino para ver la acidificación hasta llegar al embotellado, ellos ganan entre 9,000 y 20,000 pesos mensuales. Sin embargo, pues un enólogo puede participar en 20 empresas si quiere, no le requiere tener su total atención en una sola empresa. Él va, hace su visita, hace sus pruebas y se va, regresa en una semana y hace esos mismos procesos, ¿no? Entonces estos enólogos, pues sí, digamos que tienen un mayor potencial de capitalización. Las condiciones laborales se caracterizan por alto grado de informalidad, precariedad, especialmente para los jornaleros agrícolas y los eventuales, ¿no? Cuando se planteaban un poco las razones a partir de los cuales pues nosotros encontrábamos tan baja niveles de ganancia o de salario, sobre todo pensando que en la conferencia anterior nos hablaba de que plantear este tipo de empresas en el norte pues, se vuelve más complicado porque las rentas, la vivienda y todo es sumamente cara, ¿no? Es sumamente costosa. Entonces, pues plantear los salarios tan bajos contradice un poco con lo que estábamos viviendo, y como las razones que se plantean o que nosotros encontramos es la escasez de alternativas económicas, que básicamente, bueno, anteriormente yo tenía la hipótesis de que siempre Baja California tenía la vieja confiable, porque uno llegaba y preguntaba, oye, si no encuentras trabajo, ¿qué haces? Me voy a Estados Unidos. Me voy con mi tío que tiene una no sé qué en Estados Unidos, pero era como su respuesta inmediata ante los cuestionamientos de las precariedades, ¿no? Con todas las redadas que está haciendo ya no es una opción, ¿no? Con todos los filtros fronterizos que se están generando ya no es una opción tan viable, y si es tan viable es temporal porque no saben cuándo vuelven a regresarlos. Entonces esa también se manifiesta como una alternativa, una escasez de alternativa. Anteriormente se tenía, ya no se tienen del todo, ¿no? Esa como alternativa. Demanda constante de la mano de obra, es de muy fácil acceso, sobre todo para ciertos procesos de ingreso inmediato, y el prestigio del conocimiento y el crecimiento del sector. Y en ese sentido, pues nosotros encontramos no sé, la caracterización de las formas de empleo que nosotros nos hemos estado encontrando en el sector vitivinícola, y por otra parte en el sector básicamente del turismo y vinculado a lo vitivinícola, ¿no? Para finalizar casi, vamos a revisar un poco otra caracterización que hicimos, pero esta en cuanto a principios de sustentabilidad. Este otro estudio lo hicimos
a partir de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Facultad de Ingeniería, donde planteaban los principios de la sustentabilidad y entendido como la integración equilibrada entre los ámbitos económico, ambiental y social. Sabemos, por ejemplo, que las prácticas, con todas estas características que les mencionaba, las prácticas sustentables que nosotros podemos encontrar en la industria pues son muy pocas, ¿no? Sobre todo en lo ambientales. Cuando hablamos de monoproducción, es decir, que se hace una sola producción de algo, ya estamos hablando de complicaciones al ecosistema pues muy importantes. Sin embargo, el mercado ha tenido, el propio mercado turístico ha tenido a bien hacer modificaciones o cambios que son interesantes de reflexionar, ¿no? Porque ya no hablamos de monoproducción, sino de otro tipo de elementos, y es lo que tratamos de reconstruir en este ejercicio. Permite evaluar no solo el crecimiento económico de las regiones productoras, sino también el impacto ambiental y social, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de Valle de Guadalupe, se ha consolidado como el principal, la región vitivinícola de México. Sin embargo, tiene retos ambientales y sociales. La gente de ciencias naturales, la gente de biología, ha estado insistiendo fuertemente en los impactos que se está generando en el valle, sobre todo porque ya, repito, ha pasado de ser una producción primaria prácticamente a ser terciaria, una industria terciaria, vinculada a la prueba, a los restaurantes, a los hoteles, etcétera. De tal suerte que la producción en Valle de Guadalupe de la vid ya solamente se ve como escenario. ¿A qué me refiero? Cualquiera que vaya a una experiencia vitivinícola se quiere tomar la foto, pues en las vids, ahí con el escenario detrás, de que hay un sembradío de uvas atrás de uno, ¿no? Sin embargo, cada vinícola tiene su escenario, lo manifiesto así, su spot, para que se lleven su foto de recuerdo, pero esa uva prácticamente no sirve, porque el subsuelo de esos lugares ya está contaminado por todo el drenaje o la falta que se genera a partir de los hoteles y de los restaurantes. Entonces, para la parte de la producción, se fue a la parte de Maniadero y San Quintín. Para la parte de la comercialización, para la parte de la experiencia vitivinícola, tenemos Valle de Guadalupe, ¿no? Pero con estas características, sí, o sea, Valle de Guadalupe, luego Valle de Las Palmas y Valle de Mexicali. De hecho, prácticamente desde Tecate hasta Ensenada, todo es vinícola. Todas casas vinícolas podemos encontrar, son casi 1 hora y media de camino de carretera, y volteas para ver para allá, muchísimas vinícolas, volteas para ver para acá, vinícolas para todos lados, ¿no? Pero en ese sentido, esas vinculadas al sector terciario, servicios o comercialización. Los resultados muestran la dimensión ambiental es la más desarrollada, pero forzada por las demandas del turismo, ¿no? Hay una necesidad muy fuerte del turismo para que se estimulen ciertos cuidados del medio ambiente, como captación de agua, como reciclado de agua. Entonces, muchas de las empresas tienen que forzadamente aplicar muchos de los procedimientos sustentables, mientras que lo social presenta una menor avance, y la económica se centra en la competitividad y en el turismo, no al desarrollo propiamente, al desarrollo social que pueden estar vinculadas a las poblaciones, ¿no? Y aquí hicimos por redes en Atlas TI, donde planteamos en algunas reflexiones, se vincula esta responsabilidad social, por ejemplo, vinculada a la conciencia ambiental y al manejo de recursos, ¿no? De los recursos que se están planteando. Se muestra como prácticas sustentables un desarrollo principalmente en la dimensión ambiental, ahorro de agua, de residuos, mientras lo social se trabaja de manera más limitada y depende del compromiso voluntario de las organizaciones. En cuanto, por ejemplo, a la participación de sectores para cumplir con los elementos de responsabilidad social a comunidades vulnerables, etcétera, pues no se ve.
Por otra parte, hay muchas capacitaciones, no solamente a los trabajadores, sino a las comunidades. A muchas de ellas se busca la certificación, lo cual habla de una formalización un tanto de todos estos elementos, vinculado por una parte, a los recursos. Curiosamente, pues están educando a los que no tienen que educar, pero hay una intención de la participación muy vinculada a las comunidades. No sé si ya conozcan la comunidad, Valle de Guadalupe particularmente. Si no la conocen, pues se pueden dar cuenta, anteriormente se podían dar cuenta de que podía existir una comunidad con casas de cartón y muy precarizada, al lado con una, no sé, una producción enorme de una vinícola muy imponente. Ahora, por ejemplo, se plantea el acceso a calles, se plantea acceso a centros públicos, se plantea el acceso a ciertas mejoras para este tipo de elementos, ¿no? Incluso hasta, si nos vemos en junio del siguiente año por aquellos lares, pues como ciertas familias que estaban excluidas de esos procesos ya tienen sus productos y ya tienen sus casas vinícolas, ¿no? Vamos a tratar de visitarlas. También se evidencian muchas prácticas que surgen de la iniciativa propia, es decir, no hay una política propiamente que promueva la sustentabilidad, y todo esto recae en la articulación que tienen que hacer ciertos empresarios a partir de que el turismo necesita que articule, por ejemplo, el trabajo, no trabajo infantil, no trabajo forzado, vinculado a el trabajo inocuo, ¿no? A la protección del trabajo en el vino, al cuidado del vino, etcétera, ciertas etiquetas que ese mercado necesita para poder asistir ahí, y pues están haciendo esas prácticas, pero sí, muchas de ellas por iniciativa propia. Lamentablemente no se alcanza a ver, pero bueno, esta última red relaciona los 3 ejes de la sustentabilidad, incluye elementos como el empleo local, la innovación, la inversión, energías limpias, y cómo, por ejemplo, se estimula a partir de esta industria vitivinícola en Ensenada, el desarrollo de nuevos productos a partir de los residuos del sector vitivinícola. Por ejemplo, toda la masa que ya no tiene jugo, ¿no? Con eso, otros empresarios jóvenes pueden hacer productos, o se estimula que no sé, universidades hagan proyectos, o las mismas personas o jóvenes hagan proyectos a partir de esos residuos, ¿no? Lo cual también implica un asunto de innovación, hay un acceso a la inversión y propiamente una promoción a las energías limpias, lo que muestra un avance hacia una visión integral. Esto de las energías limpias es interesante porque plantea la posibilidad de los paneles, por ejemplo, solares, para hacer que no necesites energía eléctrica de la CFE, sino que todo sea a partir de paneles, que se hagan pozos secos, que para residuos, ese tipo de cosas pues se siguen integrando, ¿no? Lo ambiental y lo económico tienen un mayor peso, lo social aparece como un eje menos favorecido. Sin embargo, hay prácticas que pues debemos de seguir estimulando, estudiando, para pues tratar de dar como estos elementos generales de la sustentabilidad. Y bueno, ya casi para finalizar, les dejo por ahí las fechas en las cuales nos vamos a estar viendo en la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, donde pues va a ser en Ensenada, y pues vamos a estar a finales del mes de junio colaborando, estudiando, y parte de las actividades que nosotros tenemos programadas para este tiempo es justo la participación en esta industria, ¿no? Yo creo que es intrigante, es muy importante ir, conocer estos elementos, porque al final de cuentas es cómo se plantean posibles desarrollos en otras zonas, como, no sé, Querétaro, Guanajuato, ¿no? Sonora, cómo se integra con otros mecanismos, ¿no? El caso de Saltillo está un poco más vinculado, pero esta ruta, por ejemplo, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, que por ahí tiene pues mucho potencial. Yo creo que se puede empezar a ver
cuáles serían las cosas que se deban de trabajar, ¿no? Para que ahorita que están incipientes, nacientes, puedan desarrollarse pues de una mejor manera. Pues por mi parte es todo, muchísimas gracias. Sí, no, buen tiempo, muy bien marcado. Pues muchas gracias, entramos a la sesión de preguntas. Si gustan hacer un par de preguntas y luego hacemos 2 o 3 rondas. ¿Sí, doctora? Bueno, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la charla, de verdad estuvo interesante. Estamos con un ojo al gato y otro al garabato, pero sí pusimos atención. Preguntar, ¿tienes haters? No, no te creas, no. Más bien, preguntar algo que me llama la atención, que no sé si lo trabajaron en la parte de este análisis. Esa área, porque pasó un poco en Zacatecas, tengo entendido, bueno, yo no soy experta, no he estudiado el tema, se me hace muy interesante, pero en Zacatecas tuvimos el asunto que precisamente esta ruta que menciona, Zacatecas-Aguascalientes, hace algunos años se vio en una problemática muy grave, muy fuerte de delincuencia organizada. Eso afectó esa zona. De hecho, el municipio de Luis Moya, que es un municipio considerado vitivinícola, era también un municipio textil, ya es que estábamos un poco estudiando esa parte, y bajó considerablemente la distribución, la producción de mercancías textiles por picos de violencia del crimen organizado en la zona, secuestros, levantones, extorsión y demás. Y creo que está afectando un poco también a la industria, que era una industria desde los 80s que venían a Aguascalientes, que era muy reconocida a nivel nacional e internacional, pero creo que sí le pegó también esa parte. Sí hay vitivinícolas, creo que está la de, ¿qué decíamos? Tierra Adentro, y controlada por familias de mucho poder político y económico, pero quería preguntarte si ubicaron esa variable o esa condición también ahí en esta área de estudios, y también tienen la condición de la problemática de la violencia y si esto les ha pegado para que puedan de alguna manera crecer y desarrollarse. Y pues felicidades y pues sí, invítanos a Ensenada, pero sí incluye la ruta del vino para que la conozcamos, ¿verdad? También, a ver, para que nos animemos, ¿verdad? Sería todo, felicidades. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la interesante ponencia. Yo tengo varias dudas. Una de tipo teórico o más contextual y la otra de tipo metodológico. Así como presentas el avance y los resultados de esta exploración, pareciera ser que es una industria poco atractiva, porque no está dando como resultados esperados, porque tiene en contra el uso del agua o los problemas territoriales. Eso hablaría como de que, bueno, no se antoja tanto, ¿no? Sin embargo, tú hablas de que hay inversión. ¿Quiénes están invirtiendo? ¿Es un capital nacional? ¿Es un capital internacional? Eso por un lado. Y luego, cuando hablas de condiciones laborales, pareciera que en este panorama que nos das hay una coexistencia entre la formalidad y la informalidad. Y hablas obvio de condiciones precarias y de una debilidad en términos de acceso a la seguridad social, y yo me pregunto, bueno, ¿esto no es obvio que sigamos cosechando condiciones desfavorables al trabajo y favorables al capital? ¿No es como, pues así son todas? Creo, ¿no? Y esta sería por la parte, digamos, más teórica. La otra, por la parte metodológica, que nos pudieras un poco compartir aquella más bitácora digital, ¿no? Gracias. Perfecto. Bueno, comienzo con la pregunta zacatecana. Sí, el caso se ve desdibujado, es un factor que se ve desdibujado en Zacatecas y Aguascalientes. A muchos ya nos da más, ¿cómo se llama?, más tranquilidad ahorita pasar por Luis Moya que por la propia autopista, también es cierto, es un espacio.
Y curiosamente, para el caso de Zacatecas, ahorita es bien paradójico que se haya blindado a partir de lo que esté sucediendo en Aguascalientes, lo que antes era todo lo contrario, ¿no? Es interesante lo que está pasando en esa zona, y claro que se ve, que plantea como discusiones pues interesantes. Para el caso de Baja California, particularmente de Valle de Guadalupe, cuando yo hablo de del Starbucks del vino, es porque justo se plantea todo para el turismo americano, y eso plantea una dinámica que articula gobierno, articula empresarios, articula sociedad civil, en ese sentido que no dudo que haya y que existan, pero se desdibujan, porque lo que quieren es blindar ese espacio para que siga recurriendo, para que siga bajando el mercado americano con las satisfacciones o los satisfactores que ellos requieren. Pongo un ejemplo, tenemos familia en California y nos preguntan, oye, que sucedió un balacera en La Paz, ¿cómo estás? Oye, pero pues La Paz está en Baja California, pues no sé, me quedan 16 horas para llegar a La Paz. No hay está desdibujada esa parte, no hay una, o incluso no se trabaja solamente en eso. En el propio México, me dicen a mí de repente, oye, voy para tu tierra, nos vemos en Cabo en una semana. O sea, ¿te das cuenta de lo que estás hablando? No tienen una, o sea, ni incluso aquí la gente del centro del país no tiene esta condición de conocimiento espacial, ¿no? En ese sentido, esa zona particularmente ya es una ruta, ¿no?, bien específica, donde van a pasar muchas camionetas panel, donde van a pasar, hay vigilancia, no sé, con racers, por ejemplo. Es todo otro tipo de elementos, pero por supuesto no tenemos el dato, pero seguramente hay mucha inversión en algo rentable, pues hay mucha inversión de ellos, ¿no?, de parte de esos elementos. No la encontramos ni la andamos buscando, sinceramente, porque no nos vaya a suceder las experiencias que están teniendo acá en Sonora, que nos dicen, no, pues ya mejor no te metas en esos temas, ¿no? Pero sí, efectivamente, no lo dudo, no lo discuto, puede existir, puede estar. Hay zonas, por ejemplo, hay vinícolas donde solamente puedes entrar en helicóptero, que ese es otro plus de la seguridad, ¿no? Llegas directamente de San Diego o sea, es esa parte, pero pues es otro mercado. Sin embargo, en Valle de Guadalupe hay esta idea de mucha vigilancia, mejor cuídate de que no que te pase algo, sino que saben todos que todos los que venimos de Valle de Guadalupe, Ensenada, pues si te toca un retén, pues tienes que llevar siempre un conductor resignado, porque siempre están los policías o sea, la vigilancia está como muy permanente para el cuidado del turismo, ¿no?, para todo este tipo de cosas. Entonces, no lo dudo, puede haber mucha participación, existe, se habla de, por ejemplo, de balaceras, pero se hablan de boca a boca, pero nunca en los medios, nunca en las redes. No, eso no se encuentra, ¿no? Por otra parte, la inversión. ¿Quién invierte? La inversión, hay mucha participación, por ejemplo, como ya vieron que es un nicho de oportunidades para un mercado especializado que es el americano, hay mucha inversión de italianos, de griegos, que traen incluso trayectoria de su comida, ¿no?, su gastronomía, para hacer los maridajes con los vinos, con este tipo de cosas. Los rusos, obviamente, que si bien ellos empezaron muchos de estos procesos, se han incrementado el número de vinícolas rusas, pero hay muchas vinícolas locales ya, muchísimas, y hay muchas experiencias que se están teniendo a partir de gente que se retira, va ahí y tienen vinícolas, digamos que montan vinícolas desde cero, sin tener conocimiento, asesorándose con los enólogos, han tenido estas respuestas pues interesantes, ¿no? Incluso muchos de ellos ni siquiera hacen toda la cadena de producción, producen o la compran la uva en San Quintín, la llevan con los rusos, con los Vivayov, ellos les maquilan,
les entregan las garrafas y ellos la embotellan como producto terminado propio. O sea, tenemos estos elementos ya de personas que son originarios de Valle de Guadalupe, que se negaron a vender, pero que vieron todo el boom y ahorita están promoviendo estas nuevas prácticas para hacer. Cuando yo hablo de la parte negativa, es que sí hay una presión social ante la gestión del territorio del Valle. Así como está la presión social, no sé si estén enterados, del megapuerto que está haciendo o que está proponiendo, el megapuerto del bienestar, casi nada más falta, que está promoviendo la presidenta en Ensenada, y hay una presión social muy importante porque justo, pues eso cambiaría la vocación productiva de la localidad, porque o sea, esta industria creativa gastronómicamente se vería desmejorada por toda la pesca ribereña. O sea, Ensenada se mantiene con todas esas cosas por la pesca ribereña, es la que está, y con ese megapuerto, pues tendríamos un horizonte visto con contenedores, con calles peores de las que tenemos ya en la actualidad, porque estarían transitando trailers y todas estas cosas, por eso es resistencia. Creo que ese proyecto no va a avanzar, espero en Dios, María Santísima y la Corte Celestial, que no pase, pero porque sí cambiaría muchísimo la dinámica de la vocación productiva o desde lo social, desde lo que vivimos en Ensenada, pero lo del Valle de Guadalupe siempre ha sido, la academia siempre ha sido una piedrita en el zapato, porque no se ha regulado, dado que los intereses económicos que están vinculados ahí, pues escalan a niveles de la federación. Entonces, es simplemente estar como planteando un poco como estas discusiones, ¿no? Oye, se están abriendo nuevos hoteles, se están abriendo nuevos restaurantes, ¿cómo regulamos esas cosas, no? Ya la producción agrícola paró, venturosamente, nada más ahorita tenemos los spots, porque si no, imagínense qué producto estamos consumiendo con respecto al vino que estás vendiendo. O sea, si el vino que estoy consumiendo está pegado a los baños donde está la vinícola, no es algo, solamente se usa como spots, pues, en ese sentido. Entonces, es rentable, es redituable, sobre todo para la gente de ahí que está sacando productos nuevos y que aplica, por ejemplo, estas boutiques de otros productos más allá del vino. Y hay una cadena bien interesante de shampoos, jabón, aceites, nieves, helados, de demasiadas cosas, ¿no? Que se une también con prácticas o productos culturales como los de las regiones indígenas locales, los Cucapá, los Quiligua, donde también ya te venden no solamente los productos derivados del vino, sino los utensilios que utilizaban los quiliguas en ese entonces, ¿no? Entonces están invirtiendo ellos. Y en cuanto a la formalidad, sí, es muy vinculante. El sector, cuando hablamos de la industria del vino, pues hablamos de muchos puestos de trabajo. A nosotros los que nos están pareciendo como perfiles muy intrigantes, por decirlo, son los que tienen acceso a los turistas, porque hablamos de capacidades o de competencias laborales que luego se ven desdibujadas en otros lugares. Por ejemplo, para empezar, el idioma, ¿no? Pero también las formas del turismo, de cómo hablarle, no solamente de qué idioma hablarle, sino cómo hablarle al turista americano, eso es muy importante, cómo vincularse con las personas que vienen, que traen las combis o las splinters, todas esas partes acá. Esos perfiles son sumamente interesantes y para nosotros es parte importante de plantearlo, ¿no? No los hemos estudiado, ahorita no vimos solamente como estos elementos más importantes generales de cómo se comportaba el mercado laboral a partir de la información que teníamos en la conciliación laboral y en estas prácticas que hicimos como la bitácora digital. Y la bitácora digital no es otra cosa, es una técnica, nos está a partir de
las metodologías de la innovación, se plantea una técnica de bitácora digital que implica como ir registrando, ir haciendo checklist de lo que te vas encontrando en las redes, en las bases de datos, en los grupos de WhatsApp. Hay unos, por ejemplo, un asunto potencial que nosotros podemos aprovechar son los grupos estos que autodemandan los propios trabajadores o que ventanean a los empresarios, no trabajes en tal empresa, no trabajes en tal, y que empiezan a plantear todas estas círculos de discusiones. Ahí uno va detectando qué va encontrando, cómo se va mostrando y qué informaciones van soltando. Incluso, por ejemplo, la bitácora también contempla una herramienta como es el scrapping, donde uno hace una búsqueda, por ejemplo, en Google y plantea vinícolas y uno puede hacer un rasgado en 20 segundos de lo que opinan de cada una de las vinícolas y las evaluaciones, qué se dicen, o los grupos de WhatsApp, cómo se dan a partir de estas técnicas, pero básicamente es qué encontramos a partir de lo que nosotros estábamos buscando en redes, en grupos de Facebook o incluso en las bases de datos. Es básicamente eso. Gracias, bueno, pues felicidades por la investigación, a ti y a tu equipo. Se me hace bien interesante luego leer ya los resultados de las encuestas, que me queda duda si se hicieron ex post o ex ante de la experiencia en la vitivinícola, ¿no? El tipo de respuestas que te dan, pero yo estaba pensando en la cuestión de la precarización laboral, ¿no?, que mencionas, y en lo que tiene que ver con el dumping social, ¿no?, porque tenemos por un lado el dumping social, que se refiere a cómo las comunidades van rebajando, digamos, las condiciones sociales y las exigencias con tal de atraer inversión extranjera directa, o inversión nacional directa, y están dispuestos muchas veces a tener peores condiciones con respecto a lo que les ofrecen las empresas en la calidad del empleo. Y la otra, esa precarización que se tiene. ¿Qué estrategias ustedes han visto? Quizás no es el tema de investigación, pero ¿qué estrategias han visto frente al dumping social y la precarización de las condiciones laborales que han realizado tanto las comunidades por el lado del dumping social como los sindicatos? O sea, ¿qué tanto papel tienen los sindicatos en la industria del vino? Por ahí mencionabas esta cuestión de las juntas locales de conciliación, a lo mejor los conflictos individuales, pero los sindicatos, o sea, ¿cuál es la presencia sindical? ¿Hay vida sindical? ¿Se evita? ¿Hay organizaciones de la sociedad civil que estén impulsándolas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la maquiladora, Estados Unidos ha impulsado como la formación de sindicatos de libertad sindical, etcétera. Acá en la industria del vino, que también es competencia del vino en Estados Unidos, en California, ¿hay esta participación de Estados Unidos también para impulsar la libertad sindical o no? Y bueno, esa es como una de mis principales dudas que te quería plantear, y tenía otra, pero al rato me acuerdo. Bien, me sumo a este trabajo que estás empezando, Hussein. Mira, lo primero es una reflexión y tengo una pregunta. La primera es, creo que hay que revisar todo este tema de los análisis de los corredores industriales transfronterizos, que hay bastante sobre esto, sobre todo en la industria maquiladora, hay toneladas de escrituras sobre esto, y tiene mucha similitud quizás con el turismo de la salud, el turismo de aventura, el turismo necro. Por ejemplo, el turismo de la salud, Houston, Monterrey, Phoenix, Hermosillo, donde es todo un sector en Phoenix y Tucson diagnostican a los sujetos, los operan en Hermosillo, se recuperan en la playa de San Carlos, todo pagado, ¿no? Igual que el turismo dental, que llega a Guadalajara, de Guadalajara a Colima, etcétera. Hay todo un tejido industrial bastante poderoso. Entonces, aquí la pregunta es si
las reflexiones que tratas de hacer desde la sociología económica, hablando de clústeres, de corredores industriales, de cadenas de valor, del corredor vitivinícola, ¿esta perspectiva será pertinente? ¿O acaso ir a la, como decía Enrique de la Garza, a buscar un concepto ampliado desde las teorías de la complejidad, aunque él le llamaba de las teorías de las configuraciones? Desde la teoría de la complejidad, por ejemplo, ¿acaso lo podríamos abordar pensando más en un aspecto socioeconómico de la región o del proceso de producción vitivinícola? En concreto, he podido estar ahí, afortunadamente, en Ensenada, he ido varias veces, y hay todo un ejército de los que rentan vans, todas las familias. Y también, cuando va uno a las cabañas, hay toda una serie de cabañas familiares que ofertan su comida, su queso o turismo muy local, en condiciones no precarias. Entonces, ¿por qué no una perspectiva amplia de incorporar todo este proceso? Porque entonces ya hablaríamos de un espacio industrial, lo que proponía Kaplinsky desde los 70s, ¿sí? Serán estas perspectivas. Y por último, quizás habría que explorar, o te invito a que lo hagas y nos invitas cómo te fue, el concepto de laboratorios sociales. Sí, ahorita los Social Lab precisamente tienen esta lógica de identificar no un solo eje, como el clúster o el corredor, sino verlo todo en su complejidad, y tratar de superar este concepto de la sustentabilidad. Me agrada, pero creo que es todavía mucho más complejo este proceso. Sería mi comentario. Hacemos preguntas, bueno, dos preguntas, porque ya salieron ahorita otras 3 personas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. También dar la bienvenida a la doctora Pamela Ramírez, de la INES, de la UNAM, ¿sí? Y Daniel Montes, también al doctor Daniel Montes de la UAC, no los había saludado, muchas gracias. O sea, como que van a hacer más preguntas. Ah, ok. Muy bien. En cuanto a la precarización, bueno, un poco lo de los sindicatos, ¿no? En el sector terciario, desdibujados. Lo que es Valle de Guadalupe, desdibujado. No existe. En el sector primario, lo que implica propiamente la producción de la vid, que está Mañadero San Felipe, sí existe. Pero también estos sindicatos, esta promoción sindical, si bien es cierto está presente para el TEMEC, no es su prioridad lo agrícola. Entonces, existen sindicatos justo en esta producción, pero siguen imperando los sindicatos de protección. Existen nuevos sindicalismos para la parte del sector primario, Valle de San Quintín, Valle de Mañadero, toda esa región sí existe la precarización para el sector primario, pero para el sector terciario de verdad están desdibujados, sobre todo porque también manejan, son muchas casas vinícolas, pero que tienen una cualidad de fragmentación, es decir, no es una sola empresa, es una fragmentación de muchas empresas, una sola. Por ejemplo, el vino es una, el restaurante es otra, el hotel es otra. En su conjunto forman Xecue, ¿no? Pero eso desdibuja la interacción que se puedan tener, y eso sí es una deuda que se tiene en eso, porque no hay este tipo de movimientos. Muchas de ellas son participación familiar o de gente cercana, de gente de la propia familia, ¿no? No tanto como empleo, pero aunque sí hay datos de empleo, pero se ve desdibujado. Realmente en el sector terciario no existe. ¿Y cómo lo retoma, por ejemplo, todo esto que se está haciendo, aparte, todo esta aborigen sindical que está existiendo? No sé, yo lo pienso, por ejemplo, no es de su interés. Cuando llega el agregado laboral a esos lugares, pues plantea minería, plantea automotriz, acero, no sé, plantea cosas como muy concretitas que allá se desdibujan, en ese espacio pues se desdibuja, lo cual estimula este tipo de prácticas, ¿no? Precarización laboral, flexibilización y pues todo lo que ya se ha mencionado. En cuanto a
este concepto de industria, tienes toda la razón, lo que pasa es que son 3 trabajos diferentes, cada uno tenía como sus vertientes, sus enfoques. Por ejemplo, el caso, para el caso del último caso, era indiscutiblemente parte de la currícula del posgrado que se está, porque es desarrollo sustentable y gestión de riesgo, así como acá tenemos el posgrado de desarrollo, ¿no? Donde forzosamente tiene que estar vinculado el concepto para articular esas cosas, y por eso como que traté de hacer como un ejercicio de los 3 elementos para plantear eso, aunque cada uno de esos trabajos fueron hechos con perfiles como diferentes, que nos dio como este primer acercamiento, ¿no? A partir de ahora sí se está planteando una línea a partir del equipo de investigación donde podamos abordar, pues si se fijan todo fue descriptivo, ¿no? Es únicamente descriptivo, no es nada inferencista, salvo el segundo que tuvimos, la publicación segunda que tuvimos a bien sí a sacarlo a partir de ecuaciones estructurales que sí explicaban un poco la empleabilidad. Pues todos los demás fueron totalmente descriptivos, que sí nos van a permitir en un determinado momento pues irnos posicionando hacia el sector terciario vinculado prácticamente a la industria del vino. Y me llevo la recomendación, por supuesto, ¿no?, de plantear otro marco analítico. Está Belmont, el doctor Belmont, el maestro Preciado. Pues creo que va en el mismo sentido muy de la invitación a profundizar, o sea, me parece muy importante estas perspectivas, ¿no? Digamos que el trabajo es más que trabajo y hay toda una gama de relaciones, de entramado, relaciones que se están viendo en este entramado alrededor de la producción de vino, ¿no? Y en esa perspectiva territorial, por ejemplo, la especulación de la tierra, la propiedad en esos lugares, los arreglos políticos que ahí se mantienen. Coincido en que si un concepto, pues no sé si hay que ampliarlo, pero si no sirve uno hay que crearlo, ¿no? Pero yo creo que sí hay cierto régimen de producción que por lo menos yo sí insistiría, hay cierta lógica que se instrumentaliza, que como bien apuntas va vinculado con el tema de crear un mercado de turismo. Claramente en Querétaro es un mercado que atrae es local, regional, la Ciudad de México quizás va en ese sentido, y antes del vino estaban los quesos, y entonces ves ahí todo el contubernio de la clase política con la especulación para crear ese corredor turístico que sigue una lógica como otros regímenes de producción de bajo costo que se han instalado, y así como hablan de clúster de producción, también podemos hablar de un clúster habitacional o un corredor que coexiste en toda esta heterogeneidad, ¿no? Pero hay un régimen que se instrumentaliza, se mantiene, se sostiene, y efectivamente como planteaba también José, seguramente en el caso de los valles, ese mercado de turismo internacional que ha reconfigurado el espacio y las relaciones, pues me parece muy importante cómo lo están abordando. Creo que la dimensión histórica es clave para dar cuenta de esas transformaciones, y nada, pues creo que pues es una invitación a profundizar, digamos, en esa perspectiva territorial, ¿no? Es decir, cómo se materializan estos territorios. Y habría que, en ese sentido, también con esta invitación también a repensar nuestras propias categorías, porque a veces queremos con nuestras categorías mirar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo formal, informal, o quizás con los marcos de la protección del asalariado queremos mirar qué está pasando ahí, y vemos que existe eso, una complejidad de relaciones, ¿no? Que eso a lo mejor nos invitas a construir nuevos marcos, ¿no? Pero me parece sí fundamental la dimensión territorial, y no perder de vista en términos de generalizar, ¿no? Es decir, de buscar las regularidades
que se están instrumentalizando. Yo me quedo con tu exposición, quizás está pasando en Baja California lo que se planteó en Querétaro, es decir, Querétaro fue, me parece que para mí fue básicamente ofrecer la experiencia de base Bernal, pasa por a ver cómo se hace en una cava, aunque esté muy industrializada, pero pasa y pídete un quesito y listo, ¿no? Pero la producción de quesos me parece que es más arraigada, pero me preguntaba si en Baja California, con lo que nos exponías, dije, caray, pareciera que con esta turistificación, podemos decir, ¿no? Justamente se recompuso la actividad, ¿no? Es decir, o sea, más bien se queretanizó, porque así fue planteado el corredor de Querétaro como un corredor turístico, claramente no vende vino, ¿no? Digo, no conozco buen vino en Querétaro. Bueno, ahorita mientras presentabas me venían ciertas duditas a partir de intereses que tengo, ¿no? Pero pensaba qué tan prudente sería integrar a este estudio el concepto de modelos de negocios, pensando en que si bien la industria del vino está generando para los locales condiciones precarias, flexibles y todo esto, también se puede analizar un poquito este modelo de negocios desde el concepto de trabajo no clásico, ya que integran a consumidores finales en los procesos de producción. Pensaba como eso que mencionabas de las fiestas o festividades, donde esto de pisar la uva, luego el embotellado, que al final mi pregunta sería también esta parte, ¿está considerada como un ahorro a esta industria o si llegaron a cuestionarse cómo es que eso se maneja, porque al final es un trabajo que no es pagado, sino que la gente paga por participar en esos trabajos? Eso por un lado. Por otro, cuando mencionabas la parte de energías limpias o esta transición que estaban haciendo con los residuos que quedaban de, pues sí, de la uva ya sin el jugo, mencionabas que estaban haciendo algunas cosas con ellos, ¿no? Y mi interés es de estas prácticas, ¿qué tanto son iniciativas del propio modelo de negocios de estos empresarios o qué tanto son como de gobierno o entes supranacionales? No sé si hay intervención ahí y si esto está generando cadenas de subproductos derivados de esta misma industria. Y sería todo. Gracias. También damos la bienvenida al doctor Carlos Clemente, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, a Eric Sánchez de la Universidad Veracruzana. ¿Estoy bien? ¿Perdón? Ah, ok, perdón. Sí, y a Luz Yesenia también, la maestra Luz Yesenia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muy bien, gracias. Las recomendaciones me las llevo claramente y de trabajo. Creo que sí se debe de plantear esta heterogeneidad de la cual sí se ve manifiesta, sin embargo, como que el marco en el cual fue presentado como que restringe, ¿no? En ese sentido. Pero creo que es cómo se plantean, por ejemplo, estos nuevos productos o modelos de negocios, si lo denominamos así, estos nuevos productos con otros productos más allá del vino o más allá de la vid, por ejemplo, el turismo, ¿no? La renta de coches, la venta de productos del outfit, ¿no? Que está todo presente ahí, pues son parte importante de lo que se plantea en esto. Y adelantándome un poco a la respuesta, no se han registrado cadenas de subproductos vinculados al vino. Son iniciativas de jóvenes, iniciativas de locales, pero hay un elemento que es donde se presentan, porque no se presentan como tiendas independientes, sino manejan un concepto es muy notable allá el de
donde toda la gente llega, cooperativa, sí se le llama así, donde toda la gente lleva los productos a una tienda y esa tienda los vende y tiene su ganancia, pero tiene un nombre, ¿no? Ahorita me acuerdo. No, es que todos los productitos, cada productor lo lleva a esa gran tienda y esa es la que se encarga de vender, de promocionar, de promover y todo este tipo de cosas. Pero no a manera, propiamente no a manera de cadena. Ni siquiera tienen la misma marca, cada stand es de manera independiente y hay aproximadamente detectadas en Valle de Guadalupe 5 de estas tiendas que venden productos no solamente terminados, sino también con respecto del vino. Por ejemplo, hay cavas del vino, donde productores de vino llevan a cada refrigerador productores de queso llevan a cada refrigerador tiene sus quesos específicos para promover su venta, ¿no? Entonces sí se especializa, pero no a manera de cadena. Y cuando hablamos propiamente de la participación del cliente en el proceso de trabajo, pero es por la experiencia. Ese vino ni siquiera se utiliza para embotellar. Ellos pisan el vino como para la foto, ni siquiera tienen que estar así, pero ese vino se desecha, ese producto se desecha. Incluso ponen las uvas que no se ocupan o de las de menor calidad, porque es solamente como para plantear la experiencia. Todo se hace a partir de maquinarias, todo se hace a partir de exprimidores y otra participación del cliente en el proceso de trabajo no lo veo detectado. O sea, no hay propiamente una participación activa más que de consumir y de tener la experiencia. Obviamente, por ejemplo, hay quien te vende la experiencia de la cosecha, pero esa experiencia te están cobrando por algo que ni siquiera va a ser utilizado, porque esas plantas son dañadas. Cuando no se corta de manera indicada, que no se deja en el tiempo, tiene que, por ejemplo, cortarse a determinada hora del día. Por ejemplo, regularmente cuando te venden esa experiencia tienes que estar a las 7 de la mañana en el campo. Realmente nadie está a las 7 de la mañana en el campo para una experiencia de cortar uva, ¿no? Entonces, lo que te venden es, pues tú puedes llegar a las 2 de la tarde y cortar 2 uvas, tomarte la foto y tener la experiencia, pero no es parte del proceso, eso no se vende como producto, eso sí se ve distinguido, pues no hay una participación activa en el proceso. Hacen para la cuestión mercadológica, hacen todo lo que remite la producción, pero eso se desecha, es simplemente parte del rito. Buenas tardes, soy Ishak, alumno de la licenciatura en Desarrollo Territorial de la ENES León, y tengo una pregunta que va así. ¿Una política fiscal o federal? ¿Mande? ¿No se escucha? Ok. ¿Una política fiscal o federal o estatal enfocada en la progresividad y justicia fiscal a las empresas o desarrollos turísticos sería un paso a servicios o condiciones accesibles a poblaciones locales, evitando la turistificación o mejorando estrategias de mitigación o adaptación ambiental? Partiendo de esta pregunta, tomando en cuenta que Baja California fue el 8º estado en presentar ganancias por 15,000 millones de pesos en el sector turístico, según Datatur en 2024. Muchas gracias, doctor Moisés, por su ponencia. Mi pregunta va en relación a el caso tequilero, por ejemplo, en Arandas, y a mí me gustaría saber si en su investigación se pudo captar este conocimiento que tiene la comunidad sobre el producto, ¿sí? Por ejemplo, tú vas a Arandas, vas a una fiesta y sabes qué tequila están tomando por la cosecha, ¿sí? No porque si es el más caro, y ellos no toman ningún tequila que sea externo, ¿sí? Ellos toman el de la cosecha, ¿no? Y me preguntaba si usted en su investigación pudo captar este conocimiento comunal sobre el producto de la tierra en Ensenada. Gracias.
Una disculpa, no anoté todo, pero se planteaba el asunto del que hay un muy buen incremento del sector turístico para el caso de Baja California, y que si los estímulos fiscales o políticas públicas estatales o federales estimularían eso, o las buenas prácticas. Más que nada como una política fiscal enfocada en la redistribución. Con progresividad es un fenómeno que acuña Oxfam, que se refiere a que pague más que más gana o posee, y que reciba más que menos posee. Y también en este mismo caso justicia fiscal son principalmente como políticas fiscales enfocadas en redistribución. Ya. Realmente, pues la respuesta así de primera mano que me viene es, de acuerdo a lo que yo estaba planteando, cualquier política fiscal estimula esto y transforma muchas otras cosas. Sin embargo, que se ha enfocado a que los que ganen más, paguen más, y ganen menos, paguen menos, pues al final de cuentas una política pues debería de invitar a la participación y a la mejora de todo, o de todos, de los que más pagan y de los que menos pagan. Entonces, esa política pues, se plantearía como que sí. Ese dato que tú planteas está bien interesante, pero es de los estados donde medianamente estado que menos facturan. ¿Que los que menos facturan? Y curiosamente, por ejemplo, yo siempre tengo problema con esos procesos de obtener facturas allá. Hay una práctica, como tienen mercado cautivo al americano no le interesa la factura. Y los que necesitamos, pues decimos, me lo pagas, sí te facturo, pero me lo pagas en efectivo, lo cual no te sirve de absolutamente nada, o sea, lo que planteamos, ¿no? Tal vez otros sectores, como por ejemplo el de Rosarito, que ya son como espacios que sí facturan, pero es un turismo como más de jóvenes, spring breakers y conciertos masivos, hotelería, restaurantes. Tal vez sí se pueda plantear como todo esto. Para el caso de Baja por ejemplo, de Valle de Guadalupe, te podría contar con mis dos manos, te podría contar de todas las vinícolas que te puedan facturar. Es impresionante la cantidad de evasión fiscal que tienen. Entonces, imagínate, si estamos en el top 8 de los que más facturan, si facturaran todos los que no están facturando. Es complejo. Realmente sí es un problema la facturación allá. Incluso muchas veces la dolarización te permite o no te permite facturar, ¿no? Porque no es moneda nacional, o te sirve a veces más pagar en dólares, te sale más barato pagar en dólares que pagar en pesos. ¿Sí? Hubo un planteamiento que planteamos, por ejemplo, en un proyecto que participamos solamente como ayudantes de la OIT, donde se planteaba, por ejemplo, los pagos a los trabajadores, a partir de una colega que nos invitó a participar, y el pago a los participantes para estimular el pago por medio de tarjeta, ¿no? Estamos muy mal en ese tipo de prácticas laborales, en ese sentido, ¿no? Se le paga por efectivo o se les paga por este tipo de prácticas. Y sí, claro, una política así, pues claro, teóricamente serviría mucho. No puedo decir, o no se me ocurre otra cosa por decir, perdón. El caso del tequila y con lo que nos encontramos en Arandas es, bueno, para empezar, el tequila sí es un producto local. Sí empezó desde sus inicios esa producción. Bueno, no he estudiado el tema, pero he leído al respecto o he participado en tesis y hablan que por lo menos un miembro de las familias participa en una industria tal o cual, entonces conocen del producto y lo cual se apropian. No hay una apropiación del vino ensenadense, no hay una apropiación del vino en la comunidad. Hay
hay fidelización de clientes enfocados a tal casa o a otra casa, pero esa fidelización son de turistas, no son de gente local. La práctica, por ejemplo, del ejercer el turismo local en Valle de Guadalupe, pues se conoce como que vas a los lugares donde tuvo una persona cercana a ti una experiencia, pero vas con los ojos cerrados. Realmente no hay una interiorización del vino como un producto del cual, a pesar de que de eso vivan o de eso vivamos, no hay un planteamiento de una interiorización del grupo, ¿no? Por ejemplo, lo que sí podría ser, por ejemplo, es la cerveza artesanal, que Baja California es otra industria bien interesante que compite muy fuerte con las cervezas americanas y con las cervezas comerciales ni se diga, ¿no? Entonces, ahí sí hay es potencialmente más vinculable a la gente local porque las cervecerías están en todo Ensenada. Ese tipo de cervecerías sí están en todo Ensenada. Y ese tipo de venta de vinos, hay muy pocas cavas a lo largo de la ciudad y si quieres esas cavas te tienes que ir a Valle de Guadalupe. Entonces no hay esa cercanía, como sí lo habría, yo pensaría en la cerveza artesanal. Pues con esto cerramos ya la sesión de la presentación del doctor Chávez, a quien le agradecemos mucho. Muchísimas gracias, felicidades, una muy interesante propuesta. Gracias. Y pues invito a la doctora Valerdi a que entregue el reconocimiento por la conferencia del doctor Chávez, por favor. Muchísimas gracias, agradecemos, muy agradecidos por tu presencia acá, la verdad, yo estoy muy emocionada porque vienes desde Baja California o desde Texas o desde no sé dónde, y eso habla bien de tu presencia aquí. Muchísimas gracias por tu ponencia y entregamos la constancia al doctor Moisés Hussein Chávez Hernández por su participación en esta 10ª edición del Seminario Permanente de Estudios del Trabajo con la ponencia titulada Análisis descriptivo del enoturismo en Querétaro y Baja California, México. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todas y todos ustedes. Los invitamos a que continuemos en la Bienal. Esta vez el seminario coincidió o lo hicimos coincidir con la Bienal para que pues tengamos mayor oportunidad de discutir los temas del trabajo. La mesa del trabajo la tuvimos que dividir en 3 espacios. Vamos a estar en este espacio que voy a moderar yo, la doctora Valerdi aquí en el espacio de enfrente va a moderar también temas sobre el trabajo, y el maestro Guzmán salió, él va a estar moderando también en el Salón 1. Lo tuvimos que hacer simultáneo porque recibimos 55 ponencias, entonces pues la verdad es que estamos muy agradecidos con la Universidad de Querétaro, la Universidad de Zacatecas, la Universidad de Aguascalientes, la Universidad de Guadalajara, que son los que confluyeron de manera masiva, no solamente los colegas, sino que también traen a sus estudiantes. La verdad es que eso enriquece mucho, les agradecemos mucho. Tenemos pues la mesa de la Bienal, continúa por la tarde de 4 a 6, mañana va a ser de 11 a 2 y de 4 a 6, y el viernes de 11 a 2. Pero en este momento nos damos un receso de 5 minutos y regresamos para la presentación del libro del trabajo, identidades, profesiones, del doctor Carlos Clemente Martínez. ¿Sí? Entonces vamos a tener en estos 5 minutos. Iniciamos pues con la presentación del libro. Muchas gracias.